El Papa Francisco impone límites dentro de la jerarquía eclesial. Desde ahora, solo los sacerdotes que tengan 65 años cumplidos podrán acceder al título de monseñor. Los prelados, además, tendrán que ser capellanes del Santo Padre para llegar a ser purpurados. Francisco también sorprendió hoy en la Plaza de San Pedro con sus ya habituales rupturas del protocolo vaticano. El Papa Francisco tras la unión de la Iglesia Católica. El sumo pontífice envió una carta a los obispos en todo el mundo donde explica las nuevas medidas para la jerarquía eclesial. En la misiva informó la reducción del número de sacerdotes que pueden recibir el título de monseñor. Desde ahora, el cargo honorífico solo va a poder ser otorgado a sacerdotes que tengan 65 años cumplidos. Francisco no deja de sorprender a los fieles. En su recorrido de este miércoles por la Plaza de San Pedro del Vaticano, el obispo de Roma volvió a salirse del protocolo al llamar en medio de la multitud a un sacerdote quien hizo parte de su ministerio pastoral en Buenos Aires. Se trata del sacerdote argentino Fabián Báez, quien accedió a la invitación del líder de la Iglesia Católica de subirse al papamóvil y acompañarlo en su saludo a los asistentes a la plaza. Tras el encuentro, el padre Fabián escribió en su cuenta de Twitter: "Voy a cambiar mi bio. El pobre cura que hoy subió al papamóvil con el Papa Francisco". En su visita a un pesebre en la parroquia romana de San Alfonso, el Papa Francisco volvió a ser protagonista de una situación que llamó la atención de los asistentes. Mientras el sumo pontífice saludaba a los más de 200 peregrinos, una mujer tomó un cordero que formaba parte del pesebre y lo colocó sobre los hombros de Jorge Bergoglio, quien no mostró ninguna oposición y simplemente sonrió. Vamos a establecer contacto directo en Cuernavaca, México, con Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano. Señor Ocampo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué significa esta acción del Papa al limitar, digamos, la palabra o el título de monseñor? Bueno, pues ante todo un saludo a ti, Andrea, a Jason y a todos nuestros amigos que están en Estados Unidos y en toda América Latina. Y efectivamente vemos que es un papa muy activo, que está trabajando mucho. Y esto, bueno, pues lo que representa es que, como siempre, a la Iglesia no hay que verla como si fuera un partido político o una cuestión exclusivamente terrena, sino siempre hay que ver que es una institución sobrenatural y por lo mismo no se puede ver en una visión puramente terrena. El Papa tiene facultades para cambiar muchas cosas y de hecho en la Iglesia hay cosas que no pueden cambiar y otras que sí pueden cambiar y no solo pueden, sino que deben cambiarse y esto es lo que está haciendo este Papa, ajustándolo a la realidad actual, lo que debe ajustarse a las condiciones. Yo creo que es una medida muy buena porque efectivamente este título de monseñor, bueno, pues es un título que merecen personas que hayan tenido una trayectoria importante dentro de la Iglesia y pues a los 35 años difícilmente, ¿verdad? Aunque hay gente muy brillante, pero yo creo que esto hace que las personas se esfuercen un poquito más por alcanzar algún título. Hay que recordar que esto no afecta a la jerarquía eclesiástica, porque la jerarquía es exclusivamente los obispos, que tienen como primer obispo al Papa, los presbíteros y los diáconos. De modo que estos títulos honoríficos, bueno, pues pueden ser restringidos en las condiciones que el Papa lo crea conveniente. Quiero preguntarle, señor Manuel Ocampo Ponce, si esta intención del Papa, en la que habla de que los siervos de la Iglesia deben ser siervos humildes, puede terminar molestando a quienes estaban a punto de obtener el título de monseñor o quienes creen que esto les iba a dar un estatus dentro de la Santa Sede. Bueno, pues si les molesta realmente es porque no tienen un espíritu verdaderamente cristiano. El cristiano debe ser humilde, como lo dice el Papa. Y luego, bueno, pues todos sabemos que por muchos esfuerzos que hagamos los seres humanos, todo nos viene por la gracia de Dios, sobre todo en el caso de los ministros de la Iglesia Católica, que son personas que, bueno, pues están al servicio de Dios, de la Iglesia, y que todo esto es realmente, si nos ponemos en sentido estricto, inmerecido desde el punto de vista humano y solo por una gracia de Dios, bueno, podemos irlos sirviendo en diferentes formas, de modo que nadie tiene por qué sentirse, ni nadie tiene por qué, si realmente tiene una formación católica, cristiana, un espíritu cristiano,
y pues no tiene por qué molestarse. ¿Es de forma simplemente o de fondo también? Sobre todo lo que estamos hablando del título de Monseñor. Es solamente un título de honor, o sea, no es que se ordene dentro de la jerarquía a otro nivel, ni mucho menos. Simplemente es un reconocimiento de algunos méritos, ¿verdad?, que ha tenido su trayectoria las personas, pero que realmente yo creo que mientras más años sean, pues mejor se puede demostrar el mérito que puede tener alguien dentro de su desempeño, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica. Pero les repito, espiritualmente esto hay que comprenderlo siempre como una gracia inmerecida de Dios, y por mucho que sean los esfuerzos, ¿verdad?, de los sacerdotes y todo, si realmente tienen la humildad y el espíritu católico, bueno, pues tienen que recibirlo en el caso de que lo reciban con humildad, y en el caso de que no lo reciban porque ya se ha retrasado o se han aumentado las características que deben cumplir, pues tampoco debe afectarles en lo más mínimo. Yo estoy seguro que cualquier persona con formación y con vida espiritual católica no tiene por qué afectarle esto en lo más mínimo. Muy seguramente vengan también más reformas. Muchas gracias, señor Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía, miembro del correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano, por habernos acompañado aquí en NTN 24. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, pues sigamos adelante con estos cambios que el Papa está haciendo. Muy amable. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente de Levante.